¿Qué harías si te dijera que el tiempo es tu vida y que cada segundo puede matarte? Cinemora X no es solamente un bullet hell pass, quiere que sientas cada segundo como un disparo al corazón. Si te gustan los retos, la acción frenética y el diseño cuidado, quédate y descubre por qué esta joya lo tiene. Cinemora X está actualmente disponible para el Nintendo Switch, la PC, el Xbox One y el PlayStation 4. Aunque los shoot 'em up no suelen destacarse por su narrativa, tal vez muchos hemos jugado juegos como Aero Fighters. En aquellos tiempos de los 90 que las arcadias eran lo máximo, no teníamos nada de narrativa, simplemente íbamos en nuestra navecita destruyendo todo lo que se nos atravesara a nuestro paso. Bueno, Cinemora X rompe el molde con esto. Nos mete de lleno en un mundo dieselpunk oscuro, lleno de guerra, traición y venganza. La historia se desarrolla entre múltiples personajes y está tan cuidada que incluso tiene doblaje en inglés y en su idioma original, el húngaro. Esto es para los gamers más puristas. Además cuenta con textos totalmente en español. Y por si fuera poco, si completas el juego en la máxima dificultad, desbloquearás una historia alternativa y el verdadero final. Como mencioné anteriormente, este no es un shoot 'em up cualquiera. En lugar de tener una barra de vida tradicional, tendremos un cronómetro al cual le deberemos prestar mucha atención, ya que cada vez que recibimos daños el cronómetro bajará de golpe. Algunos ataques harán que baje unos segundos y otros harán que baje de golpe, pero no todo está perdido, ya que cada enemigo que derrotemos añadirá algo de tiempo para que podamos seguir jugando. Esto convierte a cada partida en una carrera contra el reloj. Dentro del juego contamos con dos tipos de armas. La primaria, que es la clásica, que es mejorable como en este tipo de juegos, pero es muy frágil. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos golpean, se desprende. Vamos a ver nuestras esferitas rojas volando por toda la pantalla y tendremos que agarrarlas de nuevo, pero debemos ser muy rápidos, porque si nos tardamos van a desaparecer. Y la secundaria, que es digamos lo que vendría siendo el ataque especial o como decíamos en esos tiempos, es la bomba. Esta va a variar dependiendo del personaje y la cual es sumamente devastadora, pero muy limitada. Y si la cosa se nos pone color de hormiga, podemos activar una habilidad que ralentiza el tiempo, lo cual es ideal para esquivar la lluvia de balas en situaciones imposibles. Pero tampoco nos confiamos tanto porque esta habilidad se desgasta muy rápido y es muy complicada volverla a llenar. Visualmente Cinemora X se luce en todos sus aspectos. En esta edición mejorada, luce increíble. Cuenta con una mejor iluminación, efectos más nítidos y una resolución hasta 4K nativa en PC y PlayStation 4 Pro. Además, el formato de pantalla es de 16:9, así que olvidémonos de esas molestas barras negras. El estilo diesel punk es una belleza retrofuturista. Los efectos visuales llenan la pantalla sin saturarla, incluso cuando estamos rodeados de las balas. Todo vibra con energía dentro del juego, los escenarios, los jefes nobles y los fondos animados. En cuanto a la música, esta está compuesta por nada más y nada menos Akira Yamaoka. Y sí, si te llega a sonar este nombre es porque es el genio detrás de la música de Silent Hill. Y la música de este compadre cae como anillo al dedo al juego, ya que aporta una tensión constante que se ajusta al frenesí de la acción. Y el trabajo del sonido no se queda atrás, la verdad, porque una cosa es la música y otra cosa es el sonido que escuchamos, como las explosiones potentes, los disparos nítidos y una voz narrativa que nos guiará en el mundo oscuro. Y además añádenle el doblaje y los textos localizados, esto lo eleva una experiencia a otro nivel. El juego cuenta con varios modos de juego. Además del modo historia, se incluyen estos para alargar la experiencia. Un cooperativo local, lo cual es nuevo. Esto no estaba en el original. Uno maneja la nave y el otro el arma giratoria y el escudo. Esto es, pues, si quieres jugar con tu compadre, aunque pues lo ideal sería, como en aquellos juegos de los 90s, que cada uno trajera una navecita, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a decirle, tú manejas mejor, tú llévate la nave y yo disparo. El modo arcade, que es como el clásico que conocemos, que solamente es una acción tras acción sin ninguna cinemática. Los desafíos, que cuentan con aproximadamente 15 retos que nos van a exprimir al límite, ya que aquí pondremos a prueba todas nuestras habilidades. Y si queremos algo más de reto tenemos el entrenamiento con los jefes y el ataque con puntos, que son perfectos para perfeccionar nuestros reflejos y buscar un récord. Cinemora X no es solamente un homenaje a los clásicos de este género que tanto llegamos a amar muchos gamers, es una evolución.
La mecánica del tiempo, su diseño artístico y la historia más elaborada de lo que uno esperaría en un Bullet Hell lo hacen un título imprescindible para los fans del género y para quienes quieran algo diferente. El juego es difícil pero justo, clásico pero moderno, brutal pero hermoso. Si te gustan los juegos que desafían tus reflejos, este es tu próximo reto. Y no olvides suscribirte para más reseñas como esta, donde analizaré juegos que merecen la pena. Dale like si te gustó y cuéntame en los comentarios cuál es tu Bullet Hell favorito. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna joya del mundo gamer.